En accidentes y urgencias se ven cosas extrañas. Desastres raros. Síntomas desconcertantes. Heridas inusuales. ¡No! El imperturbable equipo toma todo esto con calma. ¡Ay, qué lindo! Nuestras cámaras pasaron 5 meses en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich. Su departamento de urgencias trató 75,000 casos el año pasado. La mayoría fueron emergencias de tipo común. Pero nosotros estábamos esperando casos inusuales. Las historias extrañas y sorprendentes que no se ven normalmente. Desde cirugías extraordinarias... Otra vida salvada, como dicen. Y algunos pacientes muy pacientes. Alguien me mordió la oreja. Hasta los tratamientos más increíbles. Una sanguijuela es una herramienta fantástica que nos puede sacar de una muy difícil situación. Todos estos casos son asombrosos, a veces divertidos, pero siempre extraños. Emergencias bizarras. A continuación, un pescador que forcejea con su presa hasta que le entra en la cabeza. La pez entró volando a su órbita por aquí, empujando al globo ocular hacia un lado. La resaca del infierno. Una noche de copas lleva a una posible fractura en el cráneo. Me di cuenta de que en el hoyo puedes meter tanto de un Es dedo. malo tener un hoyo en la cabeza, no es algo deseable, no es nada bueno. Y el deporte de taberna que le deja a un hombre el brazo partido como una ramita. Estaba jugando un pulso con mi amigo. Es un exmilitar o algo y me derrotó en buena lid. Además, un hombre con la columna cortada en dos... El 99.9% de las veces, el paciente quedará paralítico. pero que salió caminando del hospital 6 semanas después. El doctor me llamó Milagroso Matt porque nunca había visto que nadie caminara después de sufrir tales heridas. Urgencias de Norwich recibe a víctimas de heridas deportivas semana tras semana. Sin embargo, algunas historias son definitivamente más inusuales que otras. Carl se rompió el brazo en un deporte de contacto. Se escuchó un crack. Inmediatamente hice esto, lo levanté y lo puse de nuevo en su lugar. Se veía casi como artificial, se veía como si fuera de caucho. La fractura es tan severa que Carl tuvo que ser enviado aquí desde su hospital local. Cuando llegué a Cromer, ellos querían una radiografía y tuvieron que moverlo. Y eso fue la cosa más dolorosa que haya sentido. Cuando revisaron los rayos X, dijeron que, en cuanto a fracturas, era una de las peores. ¿Qué clase de deporte podría ser algo así? ¿Rugby? ¿Judo? No precisamente. Estaba jugando un pulso con mi amigo. Es un exmilitar o algo y... Emergencias bizarras. En la taberna, Carl reta a su amigo a jugar un pulso por una apuesta. Por un momento, la pelea está bastante equilibrada. La férrea voluntad de Carl hace que no se rinda. Excepto, claro, por su hueso que se rompe como una rama. La apuesta debió haber sido muy alta como para que Carl se mantuviera en la batalla tanto tiempo. De hecho, apostamos 1 libra. Obviamente él ganó. No le guardo rencor para nada. Me ganó en buena lid. Pero el buen espíritu deportivo de Carl oculta el hecho de que el verdadero perdedor fue su brazo. ¿Puedo verlo? Me va a doler, pero Con supongo cuidado. que debe verlo. El Dr. Young evalúa la situación. Tiene una fractura en el húmero distal. Podría tener uno de sus nervios atrapado en el sitio de la fractura. Serían malas noticias. Mantén tus dedos firmes y no me dejes doblarlos. Una de sus funciones importantes es controlar sus brazos, muñecas, etc. Manténlos Empieza a dolerme el firmes. brazo. Está bien. Ahora de lo que debemos preocuparnos es del nervio largo que corre por aquí. Sí. Que corre por donde está tu fractura. Muy bien. Por el momento parece que funciona bien. Sí. Así que esperemos que se mantenga así, pero en ocasiones debido a la forma en que se rompió cuando lo enderezas, el nervio puede quedar atrapado. Claro. Debemos asegurarnos de que regrese a su posición y que el nervio no se dañe. Entiendo. ¿Entendido? Sí. ¿Vas a tener que enderezarlo? Sí, colocaremos un yeso y dejaremos que el brazo cuelgue. El doctor espera que el peso del yeso colocará el brazo de Carl de vuelta en su lugar. Pero si la gravedad no hace su trabajo, Carl va a necesitar cirugía. Lo que me preocupa es el dolor. Pero no hay mal que por bien no venga.
Carl se va a poner en onda gracias al servicio de salud. Inhala a través de esto. Esto te ayudará con el dolor. Han sacado la máscara de gas y aire y está positivamente motivado a inhalar. Significa que me va a doler. Sigue Voy a tirar inhalando. de tu Solo brazo sigue muy inhalando. suavemente. Si hay No dolores, estás me dices. inhalando bien. Inhala correctamente, por favor. Ahora Sigue deja caer inhalando tu así, brazo. que caiga, Así eso es. Bien. Justo a tiempo. Las drogas de Carl hacen efecto. Su dolor disminuye. Me siento drogado. Buen material. ¿Cómo te estás sintiendo? Muy raro. Raro, eso sí que es novedad. Necesito que te relajes. Solo déjalo Suelta el caer. hombro. Suelta el hombro, Eso que es. caiga. Entre más lo mantengas tenso, más haces esto. Y más estarás separando la fractura. Tomaremos otras radiografías para asegurarnos de que todo esté bien. Sí. Espero que todo esté en su lugar y que me pueda ir. Pero si no, tengo mala suerte. Básicamente tendrán que operarme y solucionarlo de esa forma. Esta radiografía decidirá si el minuto de machismo muscular de Carl lo dejará con una placa de metal atornillada permanentemente en su brazo. Carl no es el primero en descubrir que se pueden ganar heridas a pulso jugando un pulso. Hechos fisioterapéuticos de pulsear. El hueso que se rompió es uno de los más comúnmente afectados. Eso es debido a que este deporte lo gira violentamente en dos direcciones. El antebrazo hasta el codo tira hacia un lado, mientras que la parte superior del cuerpo tira hacia el otro lado, luchando para mantenerse estable. Esta fuerza rotacional interior es la que rompe los huesos, más que la fuerza que oponga el contrincante. Efecto de torsión. Es por ello que, curiosamente, un estudio de fracturas causadas por pulsear concluyó que el tamaño del oponente no hace más probable una fractura. Una quinta parte fue provocada por rivales más grandes. Pero la mayoría de los jugadores estaban en igualdad de condiciones. Y de hecho, algunos rompehuesos eran incluso más pequeños. Algo que casi todas las víctimas informaron fue un fuerte sonido de ruptura. En 2007, un juego mecánico de pulsos tuvo que ser retirado de las salas de juegos en Japón después de que 3 personas que jugaron se rompieron el brazo. El fabricante protestó, diciendo que en realidad no era tan fuerte, y culpó a los jugadores de estar sobreemocionados. Los resultados de las radiografías de Carl han llegado y los médicos no están satisfechos. El yeso no fue suficiente. La gravedad no regresó el hueso roto a su lugar. No es mi día de suerte. Definitivamente estoy desilusionado porque tendré que operarme. Debido a que la fractura se desplazó bastante mal, decidimos que es necesario colocar una placa para poner los fragmentos de hueso otra vez en su sitio. Tendré una placa en el brazo por el resto de mi vida. Además del prospecto de activar las alarmas detectoras de metales en los aeropuertos, Carl deberá soportar una cirugía complicada. Al día siguiente, el cirujano Charlie viene a mostrarle su obra. Hola, señor Roll. Hola, doctor Mann. ¿Cómo te sientes esta mañana? Todo bien. Todo salió muy bien ayer. Fue una fractura bastante grave. Sí, pero tienes una placa en tu húmero, una cosa larga. Tienes 4 tornillos arriba, 3 abajo, un total de 7 tornillos. Esto significa que todo lo que la placa hará será mantener los huesos en la posición adecuada mientras te recuperas. No va a acelerar tu recuperación. Lo que hará será mantener todo en su lugar mientras tú te recuperas. Eso se lleva entre 6 y 8 semanas. Todo está en su lugar ahora. Solo debo esperar a que se cure. El cuerpo de Carl mejorará con el tiempo, pero su espíritu competitivo y su orgullo demorarán más en recuperarse. En cuanto a pulsear, no volveré a hacerlo, a menos de que tenga la certeza de que será contra un niño de 6 años. Emergencias bizarras. Los médicos de Norfolk y Norwich han recibido muchos casos extraños, pero ocasionalmente, a veces se topan con casos que incluso para una mente científica parecen milagrosos. Esta es una tomografía computarizada de la columna de Matthew Hunt en mayo del 2005. Cuando su cirujano vio la fractura,
pensó que Matthew nunca caminaría otra vez. El 99.9% de las veces, el paciente quedará paralítico. Pero Matthew es el 0.1%, la excepción a la regla. 6 semanas después de que su columna se destrozó, salió caminando del hospital. Estar vivo era ya un desafío a las probabilidades. Fue una mañana de lunes a eso de las 7. Cuando iba rumbo a mi trabajo, quedé detrás de un gran camión. Así que pensé en rebasarlo y eso hice, pero calculé mal y golpeé unas piedras al lado del camino, lo que provocó que patinara a mitad del camino. Entonces golpeé una gran señalización vial, atravesé una cerca y rodé en un campo unas 5 veces. Aparentemente, el paciente no tenía puesto el cinturón de seguridad. Había sido lanzado fuera del vehículo también. Me encontraron en una muy mala posición, sentía mucho dolor. Mi trasero estaba atorado en el techo. Una de mis piernas salió por el parabrisas y la otra por la ventanilla del pasajero. Este paramédico tuvo que darle más morfina a Matthew que a ningún otro paciente que hubiera tratado antes. Le dimos 18 miligramos de morfina en total. Recuerdo que alguien ya le había preparado el brazo para ponerle una cánula. Tenía la espalda rota y fracturada. Un hombro dislocado, un par de costillas rotas y un pulmón perforado. En el hospital, el cirujano de columna, el Dr. Ray, se horrorizó con lo que vio. En realidad se torció y se desgarró la columna. Cuando el Dr. Ray recibió a Matthew, esperaba encontrarse con un paciente completamente paralizado. Me sorprendí cuando llegué a la sala de urgencias y me encontré con que Matthew de hecho podía mover sus piernas. Pensé que era el paciente equivocado. A pesar de que los huesos de Matthew estaban completamente dislocados, increíblemente el nervio más importante no se había roto. En medio está la muy delicada médula espinal, que de alguna forma se había salvado. Me operaron un par de días después del accidente. Fue una operación de unas 7 u 8 horas. Fue bastante larga. Fue una tarea delicada para los médicos. Un movimiento en falso durante la cirugía y hubieran causado la parálisis de la que Matthew había escapado milagrosamente. Si son impresionables, este es nuestro recordatorio para que se escondan detrás del sofá, porque veremos al Dr. Ray realizar las mismas técnicas quirúrgicas en un paciente distinto. En casos complicados como este, se colocan electrodos al paciente. Estamos estimulando los nervios en el tobillo del paciente con pequeños impulsos eléctricos y registramos las señales eléctricas de la parte superior de la cabeza del paciente, de la corteza cerebral, y obtenemos esos trazos que aparecen en la pantalla. De esta forma, los médicos controlan que lo que están haciendo no dañe accidentalmente el sistema nervioso. Los cirujanos construyeron un armazón de metal dentro del cuerpo de Matthew para que su columna se mantuviera en su sitio una vez que la realinearan. Este es un tornillo de titanio de 6 milímetros, el cual una vez hecho el agujero, entrará en él. Este tornillo está a unos 3 milímetros de la delicada médula espinal. Matthew es grande, es un adulto, así que le pusimos unos tornillos más grandes, de 7 y 8 milímetros de diámetro. Con la estructura de metal ya colocada, los médicos tiraron de la dislocada columna de Matthew para reacomodarla. Entonces, redujimos lentamente la columna. Tenía un colega que tiró de las piernas y otro que tiró de los brazos. Al mismo tiempo tuve la oportunidad de mantener la columna encima y debajo de la fractura, de reducirla gradualmente y al mismo tiempo observando dónde estaba la médula espinal. Una vez que la alineamos, pudimos colocar estos postes largos que mantienen a los tornillos unidos y así obtuvimos una estructura para la columna. Todo este metal es solo una estructura temporal. Si colocas cualquier metal en la columna, eventualmente fallará. Le toma unos 2 o 3 millones de ciclos en fallar. Por eso los cirujanos usan un embone biológico que empieza al tomar partes de hueso del paciente. Mi asistente cortó unos buenos pedacitos de hueso para mí, así que los pondremos ahí. Esperamos que esos pedacitos de hueso crezcan en pedazos más grandes. Pequeños trozos del hueso de Matthew se colocaron dentro de las fisuras en su columna con un martillo. Con el tiempo, se fusionaron y empezaron a crecer normalmente.
Hace unos 3 o 4 meses, volví a entrar en la columna de Matthew para retirar la estructura de metal. Ahora tiene una columna que se mueve normalmente. Las probabilidades no estaban a mi favor y me sentí aliviado cuando dijeron que la operación fue un éxito. El doctor me llamó Milagroso Matt porque nunca había visto que nadie caminara después de sufrir tales heridas. Matthew es un milagro ambulante. Si intentáramos reproducir el patrón de sus heridas, no creo que lo lograríamos. Me siento afortunado de poder caminar y de no estar en una silla de ruedas. En una típica tarde de domingo, Urgencias debe tratar a víctimas de todo tipo de deportes. Fútbol, rugby y, por supuesto, la resaca del infierno. Mi nombre es Dom, del equipo de enfermeros. Pero Ben no llegó aquí con la típica herida de borrachera. Sus síntomas son mucho peores que una resaca. Ha tenido una jaqueca terrible durante 7 días y hay muchas probabilidades de que ha vivido toda la semana con el cráneo fracturado. ¿Puedes decirme dónde estás hoy? Estoy en Norwich. ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Saliste este fin de semana? Sí, un rato anoche, sí. El fin de semana anterior, Ben se dirigía a casa después de beber unas cervezas con unos amigos. Los hombres siempre serán niños. Y uno de ellos retó a Ben a una masculina prueba de fuerza. Él aceptó. Y los dos niños comenzaron a jugar luchas. Sin embargo, lo último que recuerda es que su amigo le aplicó una maniobra de martinete. Ben cayó de cabeza sobre un auto aparcado. Una semana después, Ben hizo un descubrimiento interesante. Ayer estaba en la taberna, qué casualidad. Cuando me rasqué la cabeza, mi dedo como que desapareció y pensé, eso se sintió raro. Me di cuenta de que en el hoyo puedes meter este tanto de un dedo. Es bastante malo tener un hoyo en la cabeza. No es nada bueno, pero obviamente él está aquí y lo van a curar. 7 días con un hoyo en el cráneo. Y eso no lo detuvo de ir a beberse unos tragos. Yo no diría que es un parrandero, es una máquina de juerga. Pero para los doctores, esto no es broma. Cuando le tocas la cabeza se siente un daño como de 1 centímetro, un hoyo en el lado derecho. Nos preocupa que se trate de una fractura deprimida de cráneo en la que un segmento de hueso, en vez de solo fracturarse, se introduce como un fragmento hacia el cerebro. Ben apenas comienza a darse cuenta de la gravedad de las consecuencias de su noche de borrachera. Y empieza a ponerse nervioso. Reto a cualquier hombre a no preocuparse por tener un hoyo en la cabeza. A Ben le harán una tomografía computarizada del cerebro. Si hay fragmentos de hueso dentro de su cabeza, podrían causar una hemorragia interna o incluso epilepsia. Hola. ¿Cómo estás? El ruido no es tan malo. Cuando finaliza el estudio, es momento de que el doctor evalúe los resultados. Afortunadamente, son buenas noticias. No hay señales de fractura craneana ni de fracturas deprimidas como la que sospechábamos en el área. Fue una tomografía normal y el resultado es bueno. Estoy más tranquilo de que no me harán más hoyos en la cabeza y de que no me pondrán una placa ahí. Extrañamente, sin embargo, el hoyo tampoco apareció en la tomografía. Soy una anomalía médica porque puedes sentir el hoyo en mi cabeza, pero no puedes verlo. En realidad, Ben, no lo eres, porque los doctores concluyeron que el hoyo se debía a que el tejido se deformó con el impacto, pero no tu cráneo. Ser hombre y tener cerebro tal vez sea una anomalía médica, pero de hecho lo que sentía era el tejido blando inflamado y con un hoyo, pero no era su hueso ni nada significativo. Es un hombre con suerte. Así que Ben y Stetson pueden salir libremente del hospital. Mejor ni pregunten a dónde se dirigieron. Vamos por unas cervezas. Emergencias bizarras. Nuestro último caso de hoy también tiene que ver con los deportes y nos lleva lejos en Norfolk. Es una de las urgencias médicas más extrañas en los últimos años. Archivo del registro de pacientes. Darren Williams salió a pescar carpas en Anglesey cuando sufrió un accidente inusual y una milagrosa salvación médica. Suerte ciega. Vine a pescar con mi amigo Steve porque hay buena pesca por aquí. Fue al lago de las carpas, donde predominantemente hay carpas. Hice un lance. El otro extremo se atoró, así que di un tirón rápido. No salía, así que lo hice más fuerte. Y salió volando hacia mí. Creí que me había golpeado y rebotado. Sentí como un fuerte golpe.
Me incliné y había sangre en mi mano. Mi amigo Steve se acercó y me preguntó qué sucedía. Le mostré y me dijo que el destorcedor estaba en mi ojo. El destorcedor es una pequeña junta de metal donde se unen el hilo y el plomo. Y claramente salía del ojo de Darren. Pero el plomo, sin embargo, no aparecía por ninguna parte. Caminamos de regreso a la tienda. Solo podía verse el hilo saliendo de su ojo, así que no me di cuenta de lo que le había entrado. No podían creer que había entrado. Simplemente saqué una toalla para ponerle en su cara en lo que llegaba la ambulancia. Inicialmente pensé que solo era la punta del destorcedor de plomo, pero el paciente decía que podía sentir algo dentro del ojo. Fue entonces cuando el paramédico imaginó dónde había quedado el peso de plomo. El plomo completo de 4 centímetros y 600 gramos estaba metido tan dentro de la órbita izquierda de Darren que era invisible desde afuera. Parecía que Darren iba a perder la vista permanentemente. Además, su cráneo podía estar fracturado. Me llevaron al hospital. Los doctores vinieron a verme. Fue una herida sorprendente. En esencia, lo que sucedió fue que el plomo salió volando hasta su órbita aquí, empujando el globo ocular, que normalmente está aquí, hacia un lado. Después atravesó y rompió el muy delgado hueso que forma la base de la órbita y terminó la mayor parte asentado en este ángulo sobre su seno nasal. Mi primer pensamiento fue, ¿cómo vamos a sacar eso? Una opción era abrir un hoyo en el paladar y alcanzar el plomo desde ahí. La otra era operar directamente en la órbita con el riesgo de dañar más el nervio óptico. La decisión que tomamos fue retirar el plomo por el lugar que había entrado porque pensamos que había dañado al entrar y solo tiramos de él. Pero no fue tan sencillo. También tuvieron que sacar el ojo de Darren de su órbita para tener acceso. La cirugía incluyó una reparación completa de la órbita usando una placa de metal. La operación funcionó y sorprendentemente Darren recuperó nuevamente la visión normal de su ojo izquierdo. Tuvo suerte, un destorcedor pudo haber destrozado todo al entrar. Increíblemente no quedó ciego, 1 centímetro a la izquierda y eso habría ocurrido. Emergencias bizarras. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.